Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, por tomarse de su tiempo para este tema tan importante, tan controversial, porque finalmente creo que sí es algo que nos compete como sociedad. Siempre estos temas son importantes para la sociedad y como les había dicho en su momento, realmente esta charla es para escuchar lo más que se pueda a todos, ¿no? Quedar en un acuerdo entre todos, escuchar las diferentes opiniones, como siempre se vale la apertura. Tú que estás en casa escuchándonos, recuerda que debemos respetar a los demás. Esta es, como dice su nombre, una charla entre especialistas dedicados a la materia en diferentes ciencias, en diferentes materias. Quiero decirles que tenemos opiniones de criminólogos, de psicólogos, de abogados, de médicos veterinarios. No pongas comentarios agresivos, recuerda que la violencia genera violencia. Y bueno, dicho esto, vamos a iniciar dando la historia, cómo surge la tauromaquia. Se han encontrado evidencias de este culto al toro en civilizaciones desde la minoica, ¿no? Estamos hablando aproximadamente hace 2000 años antes de Cristo. Son diferentes maneras en las que se ha usado, vaya, o sea, pues sí, se ha usado a estos bovinos en diferentes actividades como recreativas para el humano. Ajá. Por ejemplo, específicamente de la tauromaquia, es, sabemos, una tradición española que va a comenzar en la Edad Media y al inicio era un entretenimiento de la nobleza únicamente, en donde se lidiaban toros a caballo, y pues era por parte de los militares, ¿no? Ya con el tiempo, específicamente lo que es el siglo XVIII, pues se populariza esta actividad de la tauromaquia y entonces ya se genera lo que es esta figura del torero a pie. Ahí es donde en este siglo XVIII es cuando se generan las bases del toreo moderno, ¿no? Y bueno, el toro de Lidia vamos a entender que justamente, pues por eso es de Lidia, ¿no? Porque es la actividad que se realiza con él, que se buscan ciertas características, no cualquier animal podía hacerlo, entonces, bueno, esta raza específica o este tipo de bovinos se dan cuenta que presenta con estas características deseadas, que es la bravura, la fuerza, la resistencia, su imponencia finalmente del animal. Así se da origen a lo que son las castas fundacionales, ¿no? Actualmente sabemos que existen ya ganaderías especializadas en este toro de lidia, que, bueno, se les va a someter incluso a pruebas para ver si son aptos, si son óptimos para su labor en la recreación de la tauromaquia. ¿Ok? A México, porque, bueno, una de las cosas que se dice mucho o uno de los aspectos que se consideran es que finalmente, pues es una tradición mexicana también, ¿no? Y pues sí, o sea, finalmente México como tal es formado o reformado ya luego de la invasión por los españoles, de la conquista por los españoles, y aunque no era de civilizaciones antiguas, pues finalmente nosotros, los actuales mexicanos y el México que conocemos, pues es, queramos o no, nos guste o no, pues es a partir de esta conquista, ¿no? Ya durante el periodo colonial se considera que la primer corrida de toros, o al menos la que está documentada, es en 1526, en donde se documenta a partir de una carta de Hernán Cortés al rey de España. Posteriormente, en 1529, ya se realizaban festejos taurinos para conmemorar lo que es la toma de Tenochtitlán. Y bueno, estas celebraciones surgieron de las tradiciones españolas, como ya lo vimos, y se llevaban a cabo en lo que es el Zócalo de la Ciudad de México y la Plaza del Volado. Um, es importante mencionar, creo yo, o al menos a mí se me hace importante mencionar y recordar que
en la presidencia o durante la presidencia de Benito Juárez se prohíben las corridas de toros en lo que es la Ciudad de México. Les estoy hablando de 1867, desde 1867 a 1886. En 1886, perdón, es derogada esta ley, esta prohibición, y entonces, bueno, nuevamente se tiene lo que es la tauromaquia dentro de la República Mexicana, ¿no? Pero en su momento recordemos que Benito Juárez, pues es de los presidentes que más le atribuyó a la protección a los animales, ¿no? Y dentro de la protección, pues estaba esta prohibición. Posteriormente, en 1916, Venustiano Carranza decreta la prohibición de corridas de toros en todo el país. Esto esta medida buscaba alinear las prácticas culturales con ideales de civilización y modernización. Y como sabemos, con posterioridad vuelven a permitirse las corridas de toros, siendo esto un vaivén, un ir y venir entre prohibición y permisivo relacionado con la tauromaquia. En la actualidad, Lo que me llama la atención personalmente al menos es el hecho de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo lo pusieron en la Ciudad de México? Porque en los demás estados está como tal la prohibición completa. Sin embargo, en la Ciudad de México lo que dicen es, ok, vamos a no a quitar o a prohibir completamente lo que son las corridas de toros. Lo que vamos a hacer es que no se puede lesionar al toro, no se debe matar al toro, únicamente se va a hacer ahora sí la faramaña, ¿no? Todo este baile, todo este arte que se tiene al momento de estar, pues sí, yo creo que así le llaman, ustedes que tienen más conocimiento, los que tienen más conocimiento de esto, pues es este baile, ¿no? Que se lleva con el animal al momento de estar lidiando. Y pues en Ciudad de México dicen esto, es apenas el 18 de marzo de este año que se genera esta nueva regla, vaya, para la tauromaquia. Algo que está interesante de lo que dicen, ojo, les estoy dando todos los antecedentes, recuerden que yo soy totalmente imparcial, tengo que poner los puntos sobre la mesa, que estén a favor, que estén en contra, bueno, ya ahorita se irán surgiendo y nos dirán, nos expondrán el porqué de cada una, ¿no? Pero dentro de, a ver, espérenme, que ya no encuentro mi acordeón aquí. Dentro de los argumentos que se expresan en ese momento, cuando se estaba haciendo lo que es pues las prohibiciones o que se estaban, yo les digo, pues son las cartas sobre la mesa del juego, ¿no? ¿Cómo se debe de jugar este juego? Bueno, en estas prohibiciones que estaban dando, en argumentos de cada uno, nos decía Raúl Pérez, abogado de la tauromaquia, decía, sin muerte no hay emoción, sin heridas no hay arte. Dentro de lo que decía también, decía esto es una prohibición disfrazada que acabará con empleos y tradiciones, ya que si es nada más 10 minutos, decía, nadie pagará por ver un toro intacto tras 10 minutos de capotazos. Eso es lo que él comentaba. Sofía Morín, por otro lado, decía, ¿qué valor tiene una cultura que se sustenta en el sufrimiento? La sociedad ya no tolera ver morir a un animal por aplausos. Eso es lo que ella comentaba. Los puntos claves de la normativa: en los espectáculos sin violencia se prohíben las lesiones dentro y fuera del evento, así como la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se debe garantizar la protección de su integridad física. Se deben proteger los cuernos del toro y o novillo para prevenir lesiones a otros animales o personas. Al finalizar el espectáculo taurino sin violencia, el toro o novillo deberá ser devuelto a la ganadería. Se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas, lesiones o la muerte del toro o novillo, como son huya, banderillas, estoque, descabellos y puntillas. Únicamente se puede utilizar capote y muleta. El tiempo máximo de actuación para cada toro o novillo será de 10 minutos, con un límite de 6 ejemplares por evento.
Y bueno, nos ponen las multas también, ¿no? ¿Cuáles van a ser las multas? ¿Qué decían los defensores? Pues bueno, voy a leer lo que subraya Berlanga, que dice: hoy celebramos que el toro ya no morirá en Ciudad de México, pero seguiremos trabajando para erradicar todo espectáculo que normalice la burla, acoso o explotación de un ser inocente. Baltasar Gaona nos comenta lo siguiente: por un lado, el dictamen deja salvo peleas de gallos, charrería y jaripeos, pero prohíbe hacer de las peleas de animales un espectáculo en donde se derrame sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues insisto que charrerías, peleas de gallos, carreras de caballos, jaripeos, etcétera, están permitidos y no se tienen todavía ningún tipo de como penalización o de, les decía yo, las cartas del juego, ¿no? Cómo se debe de jugar, todavía no está establecido en esas al menos, pero bueno, ya se inició con la tauromaquia. Entonces, una vez teniendo esto en conocimiento, ya escuchamos un poquito, ya todos en casita, quienes estamos dentro de este Zoom, ya estamos más homologados en dónde vamos a partir, ¿no? De esta charla diagonal de debate, porque no dudo que nos calentemos de repente, pero recordando siempre respetar a todos los demás, todas las opiniones, ¿vale? Entonces, una vez ya terminado toda esta introducción, me encantaría escucharlos. Alguien que quiera opinar algo al respecto, alguien que diga: ¿sabe qué, doctora? Se le pasa este punto súper importante que no se tomó en cuenta en lo que acaba de decir. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Eh, a mí me asalta nada más una duda en relación a los que realizaron esta modificación de la ley, a crear esta ley. ¿Cuántos veterinarios participaron en ella para la creación de la misma? Eh, ¿Cuánto profesional del área veterinaria estuvieron participando para la modificación de esta ley? No sé si usted tenga ese dato. Ok, sí hubo médicos veterinarios que participaron en la modificación de esta ley, médicos veterinarios que están dentro de lo que es el área de bienestar animal. Lo que sí, y qué bueno que lo comentas, Doc, algo interesante es que en los otros estados donde se prohibió rotundamente lo que es la tauromaquia, efectivamente no hubo la participación de veterinarios. O sea, esta específica, la de Ciudad de México, en donde se dan los puntos de cuánto tiempo y demás, sí participaron médicos veterinarios, pero en las otras no. Ever, adelante, por favor. Una pregunta, ¿pero participaron tomándolos en cuenta o participaron nada más como lo hicieron con la ley de protección a los animales y en la cuestión de vida silvestre que fuimos, dijimos un montón de cosas y pues nomás nos dieron a tole con el dedo? Dijeron, sí participaron, pero nuestras sugerencias y opiniones no fueron tomadas en cuenta. Entonces, esa es una de las cosas que hay que ver. O sea, podrá haber participación porque te invitan, pero a la hora de la hora pues no toman en cuenta, ¿no? Claro, no, en este caso sí hubo la participación. No voy a decir los nombres porque, bueno, no es como que haya solicitado autorización para comentarlos, pero sí hubo participación. Fue gente o fueron médicos veterinarios. Como ustedes saben, habemos médicos veterinarios también con diferente ideología, ¿no? Entonces, están los que nos encontramos de forma neutra, están los que se encuentran a favor y están los que se encuentran en contra. ¿Quiénes participaron? Eso sí, los que se encuentran en contra de la tauromaquia. O sea, ahí sí lo puedo decir tal cual, ¿no? Sí participaron activamente. Los que se encuentran en contra. Sin embargo, a mí se me hace interesante, a mí me gusta, la verdad, el cómo lo manejan. Entiendo que a quienes les gusta la tauromaquia digan: ¿cómo le van a estar tapando los cuernos al toro? Pues entonces, ¿qué chiste tiene, no? O sea, a lo mejor hay, como siempre les digo yo, todo es perfeccionable, pero creo que sí es un gran avance ya el hecho de no decir se quita completamente, sino, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un punto medio considerando justamente todo lo que es la actividad del animal, el animal por sí mismo
considerando su propia naturaleza, cuáles son los puntos de mayores, considero, veterinarios que se encuentran dentro del área de bienestar animal, especializados en esa área, y que están en contra de la tauromaquia. ¿Sabes? Sí, doctor. Ahí un punto bueno que acaba de decir. Participaron los que están en contra de la tauromaquia y se tomaron en cuenta sus opiniones. Era lo que yo le decía, o sea, en ese aspecto sí te lo toman en cuenta, pero cuando tú vas y expones a favor, ¿en realidad se te tomó también en cuenta o solamente te dieron la tono con el dedo y te dijeron, sí te dimos chance de participar, pero no está plasmada las ideas que estás poniendo? Eso es lo que yo le decía hace ratito, o sea, en cuestión de vida silvestre y protección a los animales también hubo pláticas y se tuvieron confrontaciones con la gente que se dedicaba a ese rollo. Y a final de cuentas, aunque lo sustentabas con artículos científicos y con todo, la parte que no pensaba igual no fue tomada en cuenta. La ley fue hecha para ciertas cosas y a esos son los que les tomaron en cuenta. Y todo lo demás, las pérdidas de tiempo de ir y exponer y todo ese rollo, no fueron tomados en cuenta. Entonces, como que ahí está medio desbalanceado, ¿no? Porque pues sí te oyen, pero pues nomás te oyen, o Sí, sea, no te ponen claro. atención ni nada, o sea, ese es el problema. Y nomás vas a poner atención Sí, al no, que como piensa bien igual que dices. tú. Exacto, sí, claro, o sea, yo por eso también sí les hago como el hincapié, ¿no? Porque finalmente lo que es, ¿no? La realidad, a mí me toca decirles lo que es. Y sí, desgraciadamente no es el único punto. Yo creo que en general, y por eso decía yo, desgraciadamente esto es politizado, ¿no? Está politizado y sí se debería de tomar en cuenta a ambos puntos, a ambas partes. Y por eso la charla de hoy, porque me gustaría escuchar lo que tienen que decir en ambas partes y que a lo mejor no llegue, pero a lo mejor sí llega a diputados, ¿no? Ojalá que sí llegue a regidores, a diputados, que puedan voltear a ver y digan, ah, ok, podemos mejorar las acciones justo por el mismo bienestar que tanto traen de pancarta. O sea, si vas a hacer algo de bienestar, bueno, pero toma todas las vertientes, ¿no? Mi estimadísimo Rodrigo, adelante. Gracias, doctora, muy amable. Pues nada más que quería apuntar algo muy importante que ya comentó el otro colega en relación a la participación del médico veterinario. O sea, para la apertura y una modificación de una ley, se tiene que tomar en cuenta la opinión de todos. Y estamos hablando de los que estén a favor, los que estén en contra o los que están de manera neutral, porque son enfoques diferentes, ¿sí? Yo quise intervenir en este panel pues, de charla porque también hay una cuestión anatómica, fisiológica, funcional, de carácter, ¿sí? Del toro de Lidia. No es un bovino común, no es un bovino como todos los que conocemos que lo tenemos para producción de carne o para producción de leche. Son animales con características muy diferentes. Entonces, parte del proceso que se da en la línea tiene una razón fisiológica del por qué se ponen banderillas, del por qué se le tiene que dar el puyazo, ¿sí? Tiene una razón fisiológica. Estos animales, por su propio temperamento, tienen descargas adrenérgicas muy altas que pueden provocar como tal congestionamiento pulmonar y su muerte durante ese tiempo, que es algo que puede pasar con los animales que nada más estén lidiando sin llevarlos a exsanguinarlos de alguna forma, porque ese es el término que se puede utilizar durante el proceso de lidia. Si los meten a corrales, después de haberlos capoteado, como dice la ley, eh, pues se pueden morir por congestión. Entonces, realmente no es una justificación, pero sí hay unos estudios científicos de muchos médicos españoles de universidades reconocidas en España, porque se han hecho la mayoría en España, que justifican esta parte de la lidia. La otra situación es el romanticismo que se ha dado a la cuestión de protección y bienestar animal, que también tiene algunos bemoles en el sentido de qué es lo que quieres proteger o en contra de qué estás. Si quieres hablarme de tortura, por ejemplo, que es lo que le parte del eslogan de muchos animalistas en ese aspecto, estás torturando un animal. En este caso, el que entra al ruedo, que es una persona que normalmente no pesan más de 60, 70 kilos, sí son personas muy delgadas, sin mucha proporción física atlética como tal, aunque son atletas en algún momento o de determinada conformación,
pero se enfrentan a un animal que les quintuplica el peso. Es un animal que estamos hablando desde 400, 500 hasta 600 kilos, dependiendo de la plaza y el lugar, que de una simple voltereta le puede provocar una conmoción. Entonces, más que nada, esto no es un proceso de tortura. Eh, lo que se le da en la suerte, en cada tercio, como se denomina, es exactamente para sacar el temperamento del toro. De manera normal, y etológicamente hablando, un animal cuando se siente atacado, cuando se siente vulnerado en algún aspecto, lo primero que hace es huir, y eso es por naturaleza. Si el toro de Lidia no tuviera ese temperamento agresivo, pues saldría corriendo. Como en algunos casos, en algunas plazas, el animal se salta el ruedo y se va, o simple y sencillamente ya no inviste y se va para atrás. ¿Por qué? Porque también hay animales que aunque tengan temperamento agresivo, les da miedo, ¿vale? O simplemente no les gusta y ya no quieren. Pero eso, normalmente esos animales terminan fuera del ruedo, ¿sí? Los termina la misma gente pidiendo que los saquen y los sacan. Entonces, eso es parte de lo que sería la parte médica, la parte fisiológica. No es hablar de ese romanticismo que se le ha dado mucho y que tenemos mucho auge ahorita en México y en otros países del mundo en cuestión de proteccionismo y de bienestar, porque es muy bonito romantizarlo, es muy bonito intentar buscar o vulnerabilizar, pero si nos ponemos a comparar cuántos animales, cuántos bovinos al día no son sacrificados, eutanasiados, como nos quieran llamar, para nuestro propio consumo. Son centenares de miles al día, ya ni hablemos al año. Y durante las fiestas que se realizan estos festejos del toro de Lidia, pues hablemos que de 2000 toros al año, ¿sí? Entonces es mínima en esa situación. Yo entiendo que para mucha gente el problema también ha sido es que nunca se han acercado a una plaza, nunca han visto una corrida, realmente cómo es, cómo se da todo lo que mucha gente le llama arte, ¿sí? Lo que es toda la tauromaquia, no se han dado cuenta, no lo han visto, no lo han podido vivir, y eso sería importante. Para poder tener una opinión certera de lo que estás diciendo, pues sí tienes que acercarte a ver, acercarte a personas que están en el medio y que te expliquen por qué se hace cada cosa, ¿sí? No solamente criticar lo que hasta cierto punto crees que es lo que está pasando, porque también un problema en la humanidad últimamente es que estamos humanizando los animales y pensamos que el animal responde y actúa como si fuera ser humano, y no es así. Y de eso se da mucho difusión en redes sociales de imágenes y videos que han tomado algunos animales en cosas particulares, como ejemplo ver que están llorando, o sea, los animales no lloran, o sea, no lloran porque tengan dolor o no lloran porque estén tristes. O sea, los animales cuando tienen una situación emiten sonidos, vocalizaciones, pero no lloran. Y eso lo han romantizado mucho, de que vean el toro cómo está llorando porque siente. No es cierto. Está llorando porque arrastra la cabeza cuando va hacia el embiste buscando el capote y la tierra de la arena le entra a los ojos y después, como consecuencia, fisiológicamente como respuesta, va a tener un exceso de lágrimas. Pero no tiene nada que ver con lo que mucha gente de ahí toma para justificar algo que aparentemente para ellos es lo que está pasando. Pero es muy diferente la óptica de, del aficionado, es muy diferente la óptica del que nada más va por primera vez o del que cree, o también cree todo lo que le cuenta a alguien más, porque mucha gente ha criticado esta parte de la tauromaquia solamente por lo que le platicaron, porque nunca se ha acercado a una plaza, o nunca ha platicado con un torero, o no ha tenido la oportunidad de platicar con un ganadero de toros, de lidia. O sea, es muy diferente este tipo de situación. En la actualidad existen muchas ganaderías que han organizado tours para que conozcas cómo vive el toro de Lidia, para que conozcas el impacto ecológico que tienen estos tipos de animales y todo cómo se hace el manejo, cómo son animales que son súper cuidados desde que son becerros, o sea, la selección de los becerros, de la crianza, son animales muy, muy bien cuidados y que me perdonen los que se dedican a la ganadería de producción, pero los animales que están en producción verdaderamente tienen cuidados para producir, pero realmente su vida productiva es corta porque no se cumple con una normativa real, se exceden en la producción de sus animales. Y ahí sí no hay nadie criticando o diciendo, porque pues no se da cuenta de cómo se ve con estos animales, ¿no? Entonces sí es No, sí importante no critican. caer en el romanticismo. Sí, sí, no es importante no caer en el romanticismo, la verdad, porque romantizar algo porque creo que es lo que debe estar pasando al pobre animal, no es también, hay que ser un poco más cauteloso en lo que, cómo criticamos a algo, un arte o algún tipo de espectáculo. Muchas Gracias. gracias, doctor.
No, bueno, sí critican, ¿no? Sí, sí critican la producción, por supuesto, y de hecho por eso surge lo que es el veganismo. Aquí hay varias situaciones en donde más bien, la verdad es que sí, debo decirlo, porque ya una vez que estás metido en todo lo que es el bienestar animal y demás, te metes, así como usted dice, doctor, en los diferentes estudios que se han realizado, la verdad es que los animales sí sienten y sí hay una cognición, solo que efectivamente no es igual y no podemos entenderla igual que como la entendemos nosotros. Digo, ahora sí como diría alguien por ahí, no soy vaca para saber lo que siente la vaca, ¿no? Cómo piensa la vaca. Sin embargo, sí se ha demostrado que efectivamente sentir y que hay una conmoción a partir de ciertas situaciones externas o internas, sí, sí las hay. O sea, y eso sí también ya está sustentado a partir de diferentes estudios, de diferentes investigaciones científicas, ¿no? Sí, sí, Pero qué perdón, bueno que nos perdón que esto, no, ajá, perdón que le interrumpa, pero sí, evidentemente los animales son seres sintientes. Yo no dije que no sintieran, sino no sienten como seres humanos. O sea, no tienen la misma proyección de un sentimiento como los humanos. O sea, ellos su proyección sentimental, por así decirlo, ¿vale? Es muy diferente. Es un poco más rústica en relación al contacto con otras especies o con otra especie diferente. Pero sí sienten, evidentemente, claro que sienten, pero no sienten como los seres humanos. Y yo lo que comentaba era de que nosotros estamos humanizándolos y creemos que los animales sienten igual que nosotros. Y eso no es del todo cierto. claro, sí, no, no del todo cierto, pero sí, sí, efectivamente, o sea, de que sienten y además sí se ha visto emociones como tal, ya hablando de emociones en los animales, sí sí han habido, o sea, sí hay estudios relacionados con esto, ¿no? Lo único es, nunca vamos a poder determinar hasta dónde, o bueno, no nunca, yo espero que sí, yo creo que sí se va a poder, pero no tenemos al menos ahorita establecido cómo es su sentir. Y es lógico que nosotros como humanos, ahora sí entramos al antropomorfismo, ¿no? Es normal y entendible que antropomorficemos porque yo soy humano y lo entiendo como humano y para poder comprender todo lo que está al exterior, pues hago este análisis a través de lo que yo tengo, que es pues mi propia persona, ¿no? Doctor Ebert, tenía levantada la mano adelante, por favor. Sí, o sea, es parte de lo que está diciendo el compañero, o sea, se toman para hacer una ley en base a lo que dice otro país y lo que piensan y lo que dicen, pero, o sea, buscan las cosas que son afines a lo que ellos quieren ver, pero también hay otras investigaciones que van en contra de, y como que actuar en base a lo que piensa otra persona. Yo digo, ¿por qué no haces lo que tú piensas o lo que tú quieres, ¿no? O actuar en base a una presión política de alguien que te está diciendo que las cosas tienen que ser así. ¿En qué momento vas a querer cambiar a todos si se supone que debemos de respetarnos, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que ya no vamos a comer carne y todos vamos a tener que ser veganos porque a alguien se le ocurrió que habría sufrimiento animal, pero pues recordemos que históricamente y fisiológicamente el humano es carnívoro, ¿no? Y también es Mm, omnívoro, pero ¿por qué voy a llegar? O sea, ¿por qué va a tener que llegar el momento en que nos digan que no vamos a poder comer carne, para el sufrimiento de un animal? Mm, Al final de cuentas, para eso fueron creados. Y como decía el doctor, o sea, a veces humanizamos más a los animales y dejamos de lado también el sufrimiento que existe dentro de nuestra misma especie, que no le damos la importancia como tal, ¿no? Porque ahora a veces hasta es más penado patear un animal o matar un animal que un aborto, y es nuestra especie. Entonces yo creo que ahí tendríamos que ver hasta dónde queremos llegar como humanidad y también qué es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos, ¿no? A final de cuentas, todos los que estamos aquí creo que somos médicos veterinarios y a final de cuentas, pues somos animalistas porque nos gustan los animales, queremos el bienestar de un animal, pero no llegamos al tal grado de malinterpretar el contexto animalista, ¿no?
Ok, muchas gracias, doctor. No solo somos veterinarios los que estamos aquí ahorita, habemos de diferentes áreas, pero antes de continuar con Jessica, que levantó la mano, ahorita le doy la palabra, nada más quiero puntualizar ciertas cosas, ciertas situaciones. No significa que esté más penado el patear a un animal que a un humano matarlo, que un homicidio. No, de hecho, algo que se está peleando justamente es que son muy bajos las penalidades que hay en los delitos de maltrato, crueldad animal. O sea, son bajas, realmente no es un delito mayor. Eh, ¿Qué es lo que sí? Y entiendo que hacia ese punto se dirige mi querido doctor, que es socialmente está como más señalado, ¿no? Cada vez es más señalado. Es como, oh por Dios, ¿cómo se atreve a lastimar a un animal? Mejor que se muera él. Y tú dices, híjole, o sea, ambos son violencia, no manches, ¿en qué momento nos pasamos al otro extremo? En eso estoy totalmente de acuerdo. Eso o el aborto, Sí, ¿sí? O sea, claro. eso es a lo que yo me refería. O sea, te molesta porque a lo mejor alguien le pateó o hizo algo a los perritos. Y sí, pero espérate, ¿y por qué no te molesta cuando estés abortando? Que aquí también, doctor, cuando estás dentro de todo lo forense, sabemos que hay muchas vertientes, hay un contexto completo, ¿no? Y en este contexto completo vamos a entender que también dentro de esto vamos a encontrar situaciones de abusos, situaciones en donde hay niñas cuidando niños, ¿no? Que es la mamá de 12 años y ya está cuidando al bebé. O sea, claro que hay puntos y como lo que estamos viendo ahorita en este instante, que es justamente no hay que irnos a los extremos, ¿no? Que es buscar los intermedios y entender el porqué de cada cosa, que a lo mejor digo, no vamos a encontrar el hilo negro, no vamos a descubrirlo, pero sí creo que es importante que pongamos los diferentes puntos de vista y darnos cuenta de que hay situaciones que a lo mejor no estábamos nosotros considerando. Yo les decía desde el inicio, vamos a aperturarnos y digo, que quede claro, no lo estoy diciendo por el doctor Everde, nos digo a todos, a ti en casita, entiende que tenemos que aperturarnos a ver diferentes puntos de vista y que a lo mejor algo que tú defendías puede ser que no fuera lo correcto o a lo mejor algo que estabas viendo correcto no lo es tanto, ¿no? O sea, están todas estas vertientes y todas estas, ahora sí, tonalidades. Otra cosa que decían, que por ejemplo esto que comentan o de compararlo con la producción, con el hecho de comer carne, la verdad es que no hay comparativa, porque también vamos a entender que incluso es algo que se ha estado buscando, por eso sabemos que surge lo que es el bienestar animal. El bienestar animal surge en los animales de producción, justamente. ¿Para qué? Para evitar en lo posible el sufrimiento de los animales e incluso sabemos que la carne, lo que es para el mismo productor, no le conviene económicamente que sus animales estén golpeados o estresados porque el tipo de carne va a ser más dura. Y eso también nos vamos a lo fisiológico, ¿no? O sea, hay muchos puntos que creo que sí tenemos que tomar en cuenta y que no mezclemos las cosas en el sentido de una cosa es la producción porque es para un fin zootécnico y otra cosa es los toros de lidia porque son para otro fin zootécnico. La producción para alimentación del humano justamente es de las primeras cosas que se volteó a ver en cuanto a su cuidado de los animales no humanos, ¿no? Entonces, creo que sí debemos considerar estos puntos en donde a lo mejor no sea lo idóneo o lo ideal el compararlo uno con otro, porque también si nos vamos a la historia de la alimentación, sabemos que la historia de la alimentación en un inicio, el humano sí era nada más de frutos, luego cuando ya empieza la caza es cuando empieza a comer carne y actualmente podemos decir que la alimentación es más casi que por ideología, que obviamente sabemos fisiológicamente hay requerimientos del humano en la carne, por supuesto que sí, en los productos de animales, por supuesto que sí, pero bueno, eso ya será otro, otro tema
posterior, que espero podamos contar con la participación también de ustedes, porque va a estar súper interesante eso. Mi queridísima Jessica, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer los puntos de vista que tienen los doctores. Yo debo de aclarar que no me muevo hacia ninguna de las posiciones. Aquí yo estoy porque realmente quiero aprender sobre las distintas vertientes que se tienen. Si bien ustedes lo han dicho, es un tema, a veces hasta en algunas pláticas tabú. En el entorno donde yo me muevo, en donde sí tengo amigos que les encanta la tauromaquia y tengo personas que no les agrada y más como de un culto, como lo comentaban los doctores veganos, pues sí es un tema que ni siquiera podemos tocar, ¿no? Porque se empiezan a levantar casi las armas ahí. Me gustaría enfatizar dos puntos que dijeron. Primero, la fisiología del animal, que está creado básicamente para estas situaciones, ¿no? Sin embargo, también debemos de considerar que sí le estaríamos causando un poco de estrés a los animales. Y vamos, ya en el estrecho conocimiento de la palabra, en donde empezamos a hablar de lo que es tortura, pues nos damos cuenta que hasta la misma definición, ¿no? Causar dolor innecesario y estrés al animal. Yo creo que desde que estamos en un lugar que no conocemos, empezamos con el estrés. Que me llevan a un hábitat en donde soy ajena, empiezo con el estrés, ¿no? O se empieza con el estrés. Empezamos con el estrés respiratorio al menos, ¿no? Se sube la frecuencia cardíaca, empiezan los nervios. Yo no podría decir qué siente el animal, porque eso nunca lo vamos a saber, pero al menos tomando los parámetros fisiológicos de un animal, yo creo que si los medimos en ese momento, pues debería de haber una de estas constantes alteradas, ¿no? Si nos movemos al punto de las cinco libertades, nos vamos a ver la parte del disconfort, ¿no? La seguridad y la tranquilidad en la que debería de estar un animal. No creo que al entrar a un ruedo lleno de mucha gente, en donde me están golpeando, podría decirlo, me esté causando seguridad, tranquilidad. No, al menos yo no me podría ver en un entorno así. Y si nos vamos a la parte de un toro, bueno, volvemos a lo mismo, midamos los parámetros fisiológicos para que nos diga si está pasando por una situación de estrés o no ante esa situación. Por otro lado, también nos están comentando que la parte de tan importante que mencionaba la doctora. El abogado defensor de la tauromaquia comenta, sin muerte no hay emoción, sin heridas no hay arte. Y bueno, al inicio de esta plática están diciendo violencia genera violencia. Creo que es algo que deberíamos profundizar. En esta etapa en la que se encuentra México, creo que lo que menos, al menos yo soy de Guanajuato, de un lugar en donde todos los días encontramos un muerto, todos los días encontramos a alguien que ha sido asesinado. Y sí, voy mucho a que estos eventos, ya cuando lo estudiamos más a fondo desde la psicología de la persona, sí llega a causar algunos detonantes en donde se despiertan ciertas situaciones en la mente, sobre todo de los jóvenes, que es más maleable, ¿no? La neuroplasticidad la llegamos a encontrar más en estos jóvenes, en donde por estar en acercamiento, y también hay muchos estudios en acercamiento con estos tipos de eventos, llegan a despertarse ciertas inquietudes. Entonces yo creo que al mostrarlo para toda la familia, estos eventos, si llegamos a causar un algo en la sociedad, si llegamos a perturbar algunas de las mentes de las personas, generando más violencia, que es algo que después de todo no se nos debe de permitir. Muchas veces nos estamos quejando, es que ¿por qué asaltan? ¿Por qué no hicimos nada? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué cuando alguien disparó nosotros no levantamos la voz? Pues bueno, empecemos a pensar también qué estamos generando para esta sociedad, ¿no? Como decía el abogado, sin heridas no hay muertes. Y yo quiero hacer referencia al caso de Sarah Miller, ¿no? Últimamente muy sonado por parte de las redes sociales, el caso de la chica trans, a la cual le quebraron las costillas, le quebraron las manos y quebraron sus piernas, la aventaron a un arroyo, lo grabaron y la gente no dijo absolutamente nada.
¿Qué conciencia estamos creando? Y no solamente con este tipo de eventos, bueno, hay muchos que no deberían de tener cabida, ¿no? Pero pues al menos hacer una atenta reflexión ante estas situaciones de violencia que estamos generando hasta en pequeños nichos. La pequeña violencia le podemos llamar de baja frecuencia. También sería muy importante analizarla, ¿no? ¿Qué realmente estamos causando? ¿Qué realmente estamos proyectando? ¿Y qué realmente queremos, pues como sociedad, seguir teniendo? Como comentaban, el animal no llora, pero no deja de ser un sentimiento. Un golpe se siente, un que te estén picoteando con algo se siente. Entonces, me imagino que no ha de ser muy agradable, muy cómodo tener esas sensaciones de angustia. Digo, si bien el animal también se está defendiendo, ¿no? Pero ¿por qué tendría que defenderse? Esa sería una de mis primeras preguntas. Si yo lo dejara en paz, ¿de qué tendría que defenderse? Ahora, otra de las cosas que también se me hace muy importante, la raza se crea para. Yo entiendo perfectamente que si no hay este tipo de eventos, la raza dejaría de tener el interés que se tiene. ¿Por qué tendríamos que producir algo para después matarlo? Bien lo dijeron ahorita, ¿no? La parte de la alimentación, pero no estamos aquí peleando la alimentación de las personas. No estamos diciendo que en la ganadería no haga falta también mejorar algunos aspectos de bienestar animal, pero realmente la tauromaquia causa bienestar animal y o causa bienestar para todos. Esas son al menos las interrogantes que yo tendría. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Creo que es muy buena esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que causa a las personas? O sea, ¿hay un bienestar a partir de esto? Muy buena pregunta, me gustó mucho. Y definitivamente, aunque parezca que no, por supuesto que tiene todo que ver lo que son violencia, ¿no? Finalmente, cualquier tipo de violencia hay un impacto y bueno, ya ahorita estaremos hablando de eso también, con mi queridísimo psicólogo Fernando Lenín Bedoya, pero primero, eh, Rodrigo, doctor Rodrigo, adelante, por favor. Sí, gracias. Eh, quiero hablar un poquito en lo que comentó la médico. Tiene mucha razón en muchos aspectos, pero nada más quiero hacer un apunte. Normalmente, cuando tú te acercas al mundo de la tauromaquia, y aquí ha habido muchas quejas de que los niños no a los toros y todo eso. Normalmente los niños son llevados a los toros o los jóvenes son llevados a los toros, pero no son forzados a llevarlos. O sea, tú los llevas, les enseñas, les explicas, ¿sí? Y se hace una forma de tradición familiar. Evidentemente, y esto lo digo por cuestión personal, yo a mis hijos los invité, los llevé, les mostré la corrida, les expliqué paso por paso todo lo que pasaba, y ellos decididamente de los tres, dos no les gustó y dijeron, ¿sabes qué? No me gusta. Evidentemente, jamás les volví a decir, vayan, ¿sí? A la mujer, a mi niña, a ella sí le gustan, ¿sí? Y cuando tenemos oportunidad de ir a una corrida, me acompaña, ¿sí? Y no es una persona violenta, no es una persona que agrada a los demás, ¿sí? Es una persona muy tranquila, con decirles que hasta ha sufrido bullying de lo tranquilo que es, de lo que es tranquila que es mi hija. Entonces, no toda la gente, o sea, la va a afectar de la misma manera o todo lo podemos ver de la misma manera. No porque veas este tipo de espectáculo, quiere decir que todos se vuelvan violentos, ¿vale? Yo hasta donde sé ha habido estudios que los jóvenes se han vuelto violentos o los que han matado a compañeros en las escuelas fue por videojuegos, fue por películas, ¿sí? Hollywoodenses, no porque hayan ido a los toros o no porque hayan visto peleas de perros. O sea, la violencia, o sea, debemos entender, y yo creo que el psicólogo me va a sacar de mis dudas o de mi equivocación si la tengo, que el ser humano por naturaleza es violento. O sea, todos los seres humanos tenemos cierto grado de violencia en nuestro genético, en nuestra genética, porque así somos los seres humanos. Entonces, yo, por ejemplo, también, o sea, yo vengo de familia de boxeadores, ¿sí? Y no me gusta el box, porque lo probé, lo entrené y dije, no es lo mío, simple y sencillamente no lo hago. Y eso también es lo que le referimos mucho a los que defendemos esto de la tauromaquia. Danos la oportunidad de elegir,
¿sí? De decir me gusta, no me gusta, se hace o no se hace, ¿vale? Eso es en el aspecto tal vez de alguna forma psicológico. Que no faltará quien sí le afecte, evidentemente, siempre habrá alguien que sea susceptible a cualquier cosa, ¿sí? Hay gente que es susceptible a ver sangre, hay gente que es susceptible a ponerse ansioso por alguna situación o porque tiene muchos problemas de convivir con mucha gente, etcétera. Los problemas psicológicos son diversos, ¿vale? Ahora, la pregunta que comenta la colega al final, eh, ¿qué genera, qué produce? No genera violencia. O sea, yo toda la gente que conozco alrededor del mundo de la tauromaquia son gente, escritores, periodistas, escultores, pintores, intelectuales, ¿sí? Y eso a nivel europeo, a nivel mexicano, o sea, yo no conozco ninguna persona, ¿sí? Que esté dentro del mundo de la tauromaquia, que sea aficionado, no ganaderos o toreros, gente alrededor que sea violento, ¿sí? No son violentos. O sea, yo toda la gente que conozco, después de una buena corrida, lo que tú quieras, se hace una famosa tertulia, convives, platicas, das tus pormenores, pero yo jamás he visto pelear gente en los toros. Evidentemente en algunas plazas sí cuando hay borrachos, pero eso es la gente que no, que solamente va a emborracharse en una plaza, porque también hay de todo. Pero de manera normal, el que le gusta la tauromaquia no es un ser violento. Y normalmente a sus hijos, a su familia, les enseña que esto es como tal. Y aunque no les gusta a mucha gente, es un arte, es parte de nuestra cultura que heredamos, porque si es eso, o sea, heredamos esta cultura, no es propia, pero la heredamos como muchas otras cosas que heredamos de los españoles, esto fue parte de. Entonces, yo nada más era mi punto de vista, o sea, no genera violencia, no genera gente violenta, digo, pero también tampoco voy a meter las manos al fuego por todos, porque no faltará alguien que sea violento para todo. ¿Sí? Yo creo que el fútbol genera más violencia entre los aficionados y entre los jugadores que los toros. Gracias. Gracias, doctor. Aquí nada más algunos puntos que voy a dejar en la mesa, ¿no? Y para los psicólogos que están aquí con nosotros, la disociación. La disociación que presentan los niños, que presentan los jóvenes y los adultos a partir de ciertos actos que sí son violencia. O sea, no podemos tapar también eso. Violencia es violencia, punto. Si se está generando alguna lesión, es violencia. Si estás generando una lesión para curar, pues obviamente no es una violencia, sí estás lastimando porque finalmente hay una lesión, pero es con un buen fin para el propio animal, ¿no? En este caso no hay algo que avale que sea para el bien del animal. O sea, nada más eso sí hay que dejarlo como en la mesa, ¿no? La disociación, por supuesto que creo que sí es algo importante que debemos tomar en cuenta, que sí se nos pasa de generación en generación todo esto, pero es como el machismo lleva siglos, también se pasó de generación en generación, también se creía que no había ningún problema y sin embargo se sabe que sí lo hay. Sí hay una violencia también en esto, ¿no? Entonces, sí hay cosas que, pues ni modo, o sea, como son, y sí es violencia. Ahora, que no todos van a ser violentos, por supuesto. Que hay diversidad, no se puede meter las manos al fuego, como dijo doctor, claro. ¿Por qué? Porque mm, son muchísimas personas las aficionadas que hay de todo tipo. Y eso lo vamos a encontrar en todos lados, o sea, la sociedad es variante, ¿no? ¿Por qué se da más violencia en el fútbol? Porque hay un contrincante. En lo que es la tauromaquia no hay un contrincante. Es alabar y halagar a la persona que está toreando. No hay un contrincante. O sea, no es un yo estoy contra ti. Por eso es que en el fútbol y cualquiera de estos deportes se da mucho más la violencia, porque hay un partidismo, ¿no? Eso es lo único que sí quisiera como aclarar y poner los puntos de lo que es. O sea, no, ojo, yo sé que a lo mejor sueno a que, ay, pues es que usted está en contra. Yo lo dije desde un inicio, estoy neutra, pero sí debo dar los puntos completos de cada situación, ¿no? Y pues ese es un punto importante cuando comparamos con lo que es otros deportes en donde hay equipos compitiendo entre ellos, ¿no? Eh, Primero Jessica había levantado la mano y enseguida el doctor Fernando, pero no sé si Jessica nos permita que comente el doctor Fernando para darle la palabra. Sí, Muchísimas gracias. Adelante, Fernando Lenin.
No te escuchas, doctor. Lenin, no se escucha. Si quieres, Jessica, por favor, una disculpa. No se alcanza a escuchar. No sé si tiene problemas ahí el audio del Está psicólogo. ya. Una disculpa. Ah, ¿Sí? ya, ¿Ya me ok. escuchan? Ok. Sí, ya. Ok, una disculpa. Antes que nada, hola a todos. ¿Sí? Bueno, para empezar, quisiera que levantara la mano ahorita, que me dijera qué sabe que es la cultura. Pero ya, a ver, no, no, ok. Bueno, también quisiera que me levantara la mano ahorita quien sepa qué es el arte. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que tendríamos que comenzar por ahí, ¿no? Miren, la cuestión es esta, ¿no? Pues, ¿qué es la cultura? Pues una serie de creencias y demás que comparten un grupo de personas, ¿no? Llámenle ustedes familia, llámenle ustedes un pueblo, un clan, lo que sea. Sí, es algo que se comparte y que se pasa de generación en generación, ¿no? Y bueno, pues si tenemos que hablar de culturas, pues yo creo que la Doc Patty también, que está metida en el ámbito forense, pues sabe que existe una cosa, por ejemplo, llamada cultura de la violación, que es que dentro de las familias, pues de algunas familias inclusive, o comunidades o demás, pues está bien visto, ¿no? La violación entre sus miembros, que es pues que se violen a, pues ya sea, generalmente pues es de los más fuertes a los más débiles, ¿no? O sea, que los adultos violen a los niños, ¿sí? O los hombres violen a las mujeres. O depende de pues, o entre el mismo sexo y demás, ¿sí? Y pues bueno, tenemos este tema pues de lo de la cultura. Necesitamos pues también saber qué es la cultura para poder definir si esto es cultura y si es considerado como algo correcto, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues como tanto lo has dicho tú, Doc, como lo ha dicho la doctora Jessica, de que pues desde ahí pues tenemos este tema, ¿sí? ¿Qué es la cultura que tenemos, que queremos compartir? Recuerdo, como dicen por ahí, hasta la película de 300, ¿no? Cuando hacen una matanza, dice, hemos compartido nuestra cultura con ustedes toda la mañana. ¿Sí? Entonces, pues desde ahí, si no sabemos qué es la cultura, pues es un tema un tanto complicado, ¿no? Ahora, ¿qué es el arte? El arte se supone que sirve para expresar emociones. ¿Alguien sabe qué es el tachismo en las corrientes artísticas? Levanta la mano, ¿no? Ok. El tachismo, pues es precisamente eso, ¿no? O sea, son las pinturas que yo creo que todos hemos llegado a ver, que básicamente es hacer manchas, ¿no? Creemos que, por ejemplo, eso está bien hecho con sangre, ¿sí? Que eso es considerado arte. Pues esa es la cuestión, ¿no? O sea, pues desde ahí debemos de pensar, pues porque ahí les va. Yo me dediqué durante varios años a la realización de protocolo de Estambul. La Doc Pati bien lo sabe. ¿Alguien sabe qué es el protocolo de Estambul? Levante la mano, por favor. ¿No? Ok. El protocolo de Estambul es un estudio para que sirve evaluar si existió y en dado caso, bueno, en mi caso, desde la perspectiva psicológica, si existió un daño psicológico por la tortura, ¿sí? Y por también el tema de que si pasó, esto estamos hablando pues de personas que están encerrados en los cerezos. Y curiosamente, escuchabas de parte de las personas que ejercen la tortura, que ellos consideran que la tortura es un arte, ¿sí? Nos lleva a pensar entonces qué somos, quiénes somos, ¿sí? O sea, que vemos pues el maltrato tanto hacia otras personas como hacia otros seres vivos, pues como eso. Ahora, no hay que ser hipócritas, ¿sí? Yo, por ejemplo, pues sí, es cierto, yo como carne, ¿sí? Quiero pensar pues que no, no por yo tengo que decirlo, pues también no quiero exagerar. Sin embargo, pues bueno, yo sí soy una persona pues que al final del día, y lo hemos comentado, si no sé si supieron, en algún momento tuvimos esa plática con la Doc Patty respecto al tema de la carne, que tuvimos una doctora especialista en nutrición y que nos habló pues de que al final del día pues es algo que no puedes no evitar. No sé si te acuerdas, Doc, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, cada vez sabemos que, no sé si han visto las noticias o demás, ¿no? Cada vez sabemos que, por ejemplo, en este tema de la carne, pues avanzamos más, ¿no?
desde, como dice la Pati, yo creo que para más adelante vamos a tener este tema de pues, el trato ético hacia los animales, aunque sea para consumo humano, ¿no? Mejorarlo. Y también, pues hemos avanzado, no sé si han visto, levanten la mano, el tema de que ya cada vez se está, pues por decirlo así, ¿no? No sé si es la palabra correcta, sembrando carne para imprimirla en 3D, ¿sí? O sea, tenemos pues así como que esta parte, o sea, en la cual pues estamos avanzando. Lo vemos ahorita muy lejano, pero digo, hace 20 años alguien de ustedes, y levanté la mano, se imaginaba que traían algo superior a una computadora en las manos, en un celular. Levanté la mano. Yo creo que no, ¿sí? Tenemos que poner esa consideración ahora de la violencia, lo que comentaba el doctor. Bueno, pasa una cosa respecto a la violencia. Existe para los psicólogos dos tipos de violencia. Una, la que al final del día es cierto, necesitamos en nuestro día a día, porque el mundo es cierto, no es arcoíris ni nubes rosas, y no vamos a poder nunca vivir en una utopía. Eso es un hecho, ¿no? Y está por el otro lado el tema de la violencia como algo destructivo, ¿sí? Por el simple hecho que solo deseamos destruir al otro. Pues, ¿qué es lo que pasa ahí, no? O sea, para este tipo de cosas, ¿por qué lo estamos haciendo? Realmente es una violencia que necesitamos, es una violencia que solo porque necesitamos destruir a otro tenemos que aplicar, ¿no? ¿Necesitamos algo por el estilo o qué está pasando dentro de nosotros? ¿Sí? Entonces, como dice la doc, bien dicho, ¿no? Violencia es violencia, genera violencia. En el tema, yo, por ejemplo, a mí me lo preguntan, yo les digo, ok, mira, a un cuadrilátero se suben dos personas que están completamente conscientes de lo que están haciendo y hasta les pagan o buscan una retribución. En el tema de las corridas de toros, las peleas de perros, las peleas de gallos, el animal no sabe lo que está haciendo, o corríjanme si me equivoco, está haciendo lo que hace por instinto, a lo mejor hasta porque fue entrenado para ello, ¿no? Entonces, pero al final del día, pues la duda es si realmente lo hace porque pues al perro se le va a premiar, al gallo se le va a premiar, digo, y dudo mucho que aparte al toro se le va a premiar, ¿sí? Entonces, debemos de tener como que todos estos temas en consideración, ¿sí? O sea, de que realmente, ¿por qué verlo así? ¿Sí? O sea, la cultura, el arte, realmente sabemos suficiente de ello, realmente estamos actuando con raciocinio, realmente sabemos que estamos heredando a los demás, que les estamos enseñando, porque pues por ahí hay una frase, ¿no? Que así dice que en la manera en que trates tal vez no es la palabra, pero pues a los seres que son inferiores a ti, pues demuestras quién eres, ¿no? Entonces, no se trata de humanizar, se trata pues de que al final del día pues nos encaminemos, creo yo, cada vez a hacer mejor esto, ¿no? Va, somos la especie dominante por el planeta y pues eso también lleva una responsabilidad con las otras especies. Sí, no quiere decir que debemos de priorizar, porque hasta con la Doc Patty lo hemos platicado y me parece muy cierto. Ella siempre pone el ejemplo de una vez que se le enfermó al mismo tiempo tanto su gato y su niña, y pues obviamente le dio prioridad a su hija, ¿sí? Lo cual es más que correcto. O sea, al final del día tenemos que tener todo eso en cuenta. Pero pues, ¿qué va a ser de nosotros si no hay la empatía suficiente? Hay antropólogos que de hecho definen que el comienzo de la civilización fue con la empatía. Fue cuando, según recuerdo, se encontró los restos de una persona que se había roto, me parece que fue un fémur, y una persona de las cavernas, no voy a mentir que sobre qué era. Sí, si era Homo sapiens o era otra cosa. Me parece que sí, ya era Homo sapiens, que se dice que el día que se encontró, que se nota que la cuidaron para que esa persona y que todavía vivía un tiempo después de eso, bueno, pues ese es el comienzo de la civilización, ¿sí? Creo que debemos de tener todo esto en consideración, ¿sale? Yo soy un creyente de que en la vida no todos nos podemos llevar bien y no lo vamos a hacer, no siempre nos vamos a entender, pero pues sí debe existir así como que algún respeto, ¿no? Y pues yo creo que el respeto pues sí es eso también en el tema de las ideologías, pues es cosa de cada quien. Creo yo que cada quien, pues al final del día, más como psicólogo pues, y como adultos, en dado caso que somos, pues lidiaremos con las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Eso incluye pues evaluar porque a lo mejor pues cierto tipo de cosas nos gustan, nos agradan o lo que sea, ¿no?
O sea, no es nada, dicen por ahí, no tiene nada de malo que te guste algún deporte, digo, lo ideal es que lo practiques, ¿sí? O sea, porque eso es como que lo justo, digamos, para nuestro cuerpo y todo, pero bueno, esa es cosa de cada quien. Entonces, creo yo que este es un tema de empatía y debemos de cuestionarnos qué es lo que sabemos, qué es lo que creemos, y para mí eso está más que perfecto. Y como dijo la doc Patty, ¿no? Yo creo que es lo nutritivo de la charla, que podemos escuchar perspectivas diferentes y aprender los unos de los otros. Muchísimas gracias, mi estimado Fernando Lenin Bedoya. Jessica, adelante, por favor, habías levantado la mano. Pues básicamente el doctor ya dijo los puntos de vista que iba a abarcar. El primero, pues también fijarnos en las etapas madurativas de los niños, ¿no? Cuándo son capaces de discernir entre esto es bueno, esto es malo, de manera real, porque hay gente que dice, ay, es que a partir de los 3 años los niños ya saben, pero es una realidad que no saben en todo y que hay que recordarle a un niño de esa edad que es bueno, que es malo, y es de manera constante, ¿no? Que también por otro lado, los niños, la verdad es que ellos aprenden por medio del modelaje, ¿no? Modelar con el ejemplo. No podemos decir que todos los niños son capaces de discernir esta situación, no podemos decir que todos los niños son capaces de saber de manera madura, esto está bien para mí, esto no está bien para mí. Ellos cuando van a una corrida de toros, no todos van con la conciencia de lo que van a ver. Y sí, claro, también vamos a hablar de las situaciones. Si yo estoy viendo que toda la gente está aplaudiendo. Yo creo que eso es lo positivo y como niño yo creo que esa es la forma en la que me debo de conducir y decir, sí, sí me gustó, sí, sí me agradó. ¿Por qué? Porque pues hay descargas también de dopamina, ¿no? En donde el niño pues también va a sentir ese tipo de placer en el momento. Entonces él puede decir, sí, sí me gustó. ¿Por qué? Porque me sentí feliz o porque me sentí contento, sin llegar a una profundización de lo que realmente está viendo. Y bueno, vuelvo a decir, ¿no? La aclaración, depende de la etapa del niño. Por otro lado, lo que comentaba también era uno de los ejemplos que iba a poner en el arte, las manchas de pintura de rojo, ¿no? Bueno, vamos, desde que vemos el color rojo ya sabemos que llama la atención y mucha gente ha dicho, bueno, ya se va hacia el color de algo violento, las pasiones desenfrenadas, la violencia en las calles. El color rojo representa mucho tipo de cosas. Claro, todo este tipo de situaciones sociales se utilizan dentro del arte. Vamos a ver los tipos de película, ¿no? Los tipos de película de culto que después de todo siguen siendo un reflejo de sociedad, de la sociedad que estamos viviendo y que estamos teniendo y que también esas películas, no vamos a dejar de lado que las películas y videojuegos siguen siendo uno de los factores para que estas personas aprendan los tipos de violencia que se están generando en la sociedad, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo, hay diferentes tipos de estudios que nos dicen hasta qué cierto tipo de imágenes son las que causan y detonan cierto tipo de emociones en algunas personas, ¿no? Que si bien todos somos diferentes, todos tenemos, ahora sí que experiencias diferentes y eso nos crean también pensamientos diferentes, aquí el asunto sería el que se determine realmente en la tauromaquia qué se causa, porque en sí no hay un estudio, al menos yo no he visto un estudio que diga, ah, cuando un niño se expone ante esta situación, se desencadena esta función química en el cerebro y el niño aprende ta, 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 tiene este aprendizaje. Yo al menos no lo he visto, si alguien lo ha visto, les agradecería mucho me lo compartieran. Pero bueno, no deja de ser también la tauromaquia una forma de expresión y aquí yo me cuestionaría algo. Como punto neutro, ¿se podría limitar a ciertas edades el paso de a esta función? Que los niños accedan hasta cierta edad o no, digo, podría ser un punto neutro, a lo mejor no quitarla, pero revisar ahí las edades de los niños, cuando sí, cuando no. Yo entiendo que como evento y espectáculo, la venta de boletos es lo que también se prioriza mucho, ¿no? La derrama económica que se trae con estos eventos también no podemos dejarla de lado. Vamos, si estamos hablando de generar violencia y resulta que el papá vende frituras, no sé qué se venda dentro de los espectáculos, ¿no? Si resulta que el papá vende dentro de estos espectáculos y ese día a él le va bien y tiene un niño que depende de esta comida, pues bueno, hay que ver que también se tienen que abrir estos espacios de venta y comercio.
que también es una buena derrama, que no podemos ponernos en el plan de vamos a quitarlo por completo, ¿no? Digo, es una fuente de sustento para todos. Y al final, pues quitarle la alimentación a un niño dejando estos espectáculos de lado, pues también infringe la ley superior del niño, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Jessica. Este, me gusta mucho y creo, les pido a todos los presentes, creo que digo porque ya estamos en una hora de haber iniciado, me encantaría que fuéramos haciendo cada quien, no levanten todavía o no me lo digan todavía, pero sí que vayan haciendo su anotación para que ahorita compartamos qué, qué opciones damos para mejorar esto, ¿no? Porque yo les decía algo, ahorita nos comentaba la psicóloga Jessica, no conozco un artículo de esto, pero sí hay artículos que hablan de lo que es la disociación a partir de la infancia con ciertas pérdidas, ¿no? Con ciertos, ahora sí, traumas que son normalizados por todos los que están alrededor y por tanto tienen que enseñarse a normalizarlo aun cuando cause un impacto directo en el infante, niña, niño o adolescente. Entonces, esa parte creo que estaría padrísimo y qué bueno que lo dice mi estimada Jessica, porque bueno, para empezar hay que hacer más estudios al respecto. Esta parte de si se pudiera evitar que vayan niños a partir de cierta edad, creo que también es muy bueno. Yo insisto, a los demás les pido si pueden ir pensando en qué podemos dar de opciones, ¿no? Para mejorar esta parte, sin irnos a ningún extremo. Tonantzin, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora, por el espacio y permitirme el poder dar una opinión. Agradezco a cada uno de ustedes porque la verdad es de que ha sido muy enriquecedora todos sus puntos. Como en un inicio, pues yo desconocía muchísimo de lo que era la tauromaquia, sin embargo, mi amor a mi vocación a los animales, pues me fue enfocando más a saber sobre el toro de Lidia en específico, porque sí, para mí era como todo muy bonito, pero como es de que termina en una plaza esta raza, ¿no? Principalmente, pues, me acerqué por la responsabilidad que yo tenía hacia el poder entender y el poder estudiar la práctica y cómo impactaba en esta raza principalmente. Y pues es así que me fui pues educando, fui adquiriendo conocimiento sobre cómo es de que se da esta raza, cómo se va criando, cómo se va reproduciendo y cómo se va desarrollando. Si bien esta raza solamente pues ha sido criada principalmente para la lidia, ¿no? Recordemos muchísimo que es un bajo porcentaje que se va a la lidia en una plaza de toros, es de un 5% en México. Y pues bueno, tiene una manera de ser en la ganadería. A mí me ha impactado muchísimo cómo cada ganadero, cómo el amor que le ponen a cada uno de estos animales, desde que amanece hasta que anochece, cómo impacta todo el poder educativo y económico que ponen para que esta raza esté en óptimas condiciones, cómo ha favorecido muchísimo a la ecología y cómo nos ha permitido a mí en particular como médico veterinario, conocer más de cerca a este animal que es tan imponente para mí. Como ya lo decía doctora Chagoya, sí, sí, en efecto, hay emociones en los animales. Tan es así que en el toro de Lidia denota el temple que tiene, cómo se crece ante un estímulo, cómo denota la bravura. No solo en un círculo donde el toro va al capote, sino que también en tentaderos que son a campo abierto, como el toro tiene la opción de salir, de huir, y sin embargo él regresa a investir, ¿no? Por naturaleza. Eh, un poquito haciendo pues hacia un comentario del doctor Bedoya, el toro nunca es entrenado para torear, al menos yo lo que he visto. El toro, de hecho, desconoce muchísimo sobre qué es lo que va a suceder. Sin embargo, cede a los estímulos.
hay tercios en las plazas en los cuales, como ya lo dijo el doctor Rodrigo, van acorde, va marcando la pauta acorde a su anatomía y fisiología, porque hay muchísima ignorancia o desconocimiento sobre el por qué pues hay este tipo de banderillas o de estoque. Tiene mucho que ver igual con el torero, porque cómo ejecuta ese tipo de trazos con el capote para poder llevar al toro a una buena faena, en la cual pues no sea un estoque que le cause agonía, que le cause tanto dolor y sufrimiento. Hay estudios que sí, como ya lo dijeron en España principalmente, en Europa, cómo el dolor y el estrés no es equiparable, porque sí lo hay, como en todos, no es equiparable a algunos otros animales que han sido trasladados al rastro o han estado en el rastro para el fin principalmente de carne, ¿no? Entonces, sí, se tiene que desempeñar igual el torero con una buena, eh, pues, faena, si así lo queremos llamar, con una agilidad y movimientos para poder denotar la apreciación del toreo, ¿no? Mucho tiene que ver también esa apreciación como público del qué énfasis vayamos, con qué, pues, con qué, con qué manera de apreciar el toreo vamos, es decir, de que si vamos por morbo, por querer ver violencia, pues creo que estamos equivocados. En mi caso, pues yo fui por querer aprender, por querer saber qué había más allá del toro de Lidia y el poder conocer todo este tipo de reglamentos que también hay y también cómo son penados los toreros, de cómo son sancionados por no ejecutar adecuadamente cada uno de esos trazos. Y bien, hay un porcentaje que es el 5% para ser seleccionados para llegar a una plaza. Sin embargo, todos los demás ejemplares que están en una ganadería eh, viven plenos 4, 5 años, considerando que pues el ganado que es para el consumo solamente son añojos, cuando mucho herales y, y pues es una de las pocas razas que yo he visto que ha tenido un trato digno, que ha sido cuidado y desarrollado bajo los mejores estándares, si así lo queremos ver, en cuanto a su salud, alimentación, reproducción. Y pues bueno, como bien lo decía también el doctor Bedoya, medir las consecuencias de nuestros actos, del cómo nosotros también podemos llevar a la extinción por desconocimiento una raza, ¿no? Cada uno de nosotros tendremos diferentes opiniones, las respeto a todas y es lo más importante que cada uno de nosotros pues podamos eh, ser empáticos y respetar la opinión que cada uno tenemos, claro, a través de nuestra perspectiva basada en conocimiento. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos por escucharme y por compartir también desde su perspectiva. Muchísimas gracias, doctora Tonantzin. Doctora Candy, adelante, por favor. Gracias, doctora. Sí, pues mi punto de vista es a favor de la tauromaquia, ya que soy médico veterinario, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realmente, pues durante mi infancia no conocía mucho al respecto del toro de Lidia hasta que llegué a estudiar a Huamantla, donde hay varias ganaderías, donde se practica pues bastante la tauromaquia. Y es a donde me doy cuenta y empiezo a vivir y a convivir en cuestión con el toro de Lidia, ¿no? A ver realmente su forma de vida, donde pues ya compañeros dijeron que viven más de 5 años a veces, o el tiempo que tardan, ¿no? Para llegar a una plaza de toros, y donde los ganaderos realmente, pues es su pasión el cuidar de esta raza. Además de que en, en el campo donde habitan, pues no nada más estamos hablando del toro de Lidia, hablamos de gato montés,
de tecolotes, de muchos otros animales que en el caso de que se extinga o que se termine con la tauromaquia, pues terminaría extinguiendo porque ya no, los ganaderos pues ya no les sería redituable, ¿no? El seguir manteniendo esta raza. Entonces terminaríamos pues haciendo un ecocidio realmente en cuestión del hábitat donde viven todos los animales, los toros de lidia. Si se compara pues con los toros que van, o bueno, el ganado que va para abasto, es como dicen igual los compañeros, ¿no? Pues no se compara porque unos tardan un año en salir y en ir al rastro, cuando el toro de lidia pues tiene que vivir por lo menos 4 años en su hábitat natural, que no pasa con los toros que, o bueno, con el ganado que va para abasto, para consumo humano. Yo creo que aquí la gente que está en contra desconoce totalmente sobre el tema y ve pues que a lo mejor hay una violencia hacia los animales, hacia los toros, pero pues por desconocimiento realmente. No creo que, yo creo que si conocieran realmente la vida de los toros de lidia, verían que pues a lo mejor quisiéramos tener una vida tan libre como ellos, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Muchas gracias, doctora Candy. Ok, aquí voy a sacar nada más ciertos puntos. Lógico, sí, yo también les creo y lo veo, ¿no? Cuando se trata de toros de lidia están súper, súper protegidos, cuidados por los mismos productores, pero es lógico porque también les da una ganancia, o sea, también seamos pues realistas, si lo que les deja es, digo, son empresarios, finalmente somos empresarios todos, y si no te deja lo que estás haciendo, pues lo dejarían de hacer. No existiría siquiera la lidia. Por supuesto que les deja bastante y qué bueno porque sí tienen que cuidar a los animales. El punto es, o el detalle es, en el momento de la lidia, el nivel de estrés y la violencia que se genera hacia ellos. Porque, insisto, o sea, de que sí hay violencia, sí, sí, eso no entra en discusión. Que la vida que llevan es buenísima, claro, y sí también ahí se ve, vaya, decía por ahí el doctor Bedoya, el, a los animales no hay una remuneración. Bueno, los productores y quienes se encargan de los toros de lidia dicen es que sí hay una retribución porque los animales están siendo súper cuidados. Lo único es, pues, o el otro argumento que se tiene es ellos no están, o sea, no hay como una conciencia de esto, ¿no? Pero sí, efectivamente, el cuidado es padrísimo y qué bueno que se les dé esos beneficios porque finalmente van a ir a un momento de lucha bastante fuerte y qué extraño que se llegue al punto donde te cuido para matarte, pero al mismo tiempo se entiende y es igual en todos los animales de producción, ¿no? Es igual esa parte, claro, me queda entendido que sí, pero el punto del sufrimiento no se quita con nada. O sea, y el hecho de que me digan, no saben y en su momento es a como ellos sean, es un poquito como que no, porque de hecho se hace una selección previa de los animales, si bien a lo mejor no es como tal el entrenamiento como con perros de pelea, sin embargo sí hay cierto manejo y sí se tiene que buscar que sean los idóneos para estas corridas, ¿no? O sea, para este evento, vaya. Ahora, ay, qué otra cosa comentaron? No creo que se dé la extinción de la raza solo por eso, puesto que efectivamente se volvería una raza más de producción. O sea, el hecho de la carne es dura pues justamente por el gran nivel de estrés al que son llevados o elevados al momento de la lidia. Y aquí entra el otro punto en donde dicen, no es que por sí mismo el animal genera niveles
de estrés muy altos en muchos momentos. Sin embargo, creo que también no se han hecho los suficientes estudios como para decir no, esa carne no sirve. De hecho, únicamente se selecciona unos cuantos de ellos para que vayan a las corridas, ¿no? Entonces, lo voy a poner un poquito en duda esa parte, pero creo que nos están enseñando mucho en el sentido de, sí, las ventajas que tiene de los cuidados hacia ellos durante 5 años. No sé quién de los dos levantó la mano, si Jessica o Fernando, pero como hace rato le dimos a Fernando primero, ahora va Jessica. Adelante, Jessica. Bueno, básicamente yo tengo unas preguntas. Me gustaría que se profundizara un poquito más sobre esta parte de la tauromaquia, porque creo que nada más nos hemos quedado a la mitad en los comentarios, ¿no? Comentan por ahí, respetar la raza, y entonces a mí me queda como suelta la pregunta de, con los nuevos lineamientos, entonces no se respetaría a la raza. Y bueno, por ahí recordé el comentario que hizo, si mal no me acuerdo, el doctor Rodrigo, que de todos modos al momento de hacerlo con los nuevos lineamientos, si no se termina con la vida del animal en la plaza, el animal sí sufriría un problema respiratorio, si mal no recuerdo, por ahí lo comentó, y de todos modos el animal tendría la posibilidad de que llegara a morir. Ese sería mi primer cuestionamiento. El segundo, la parte del ecocidio, si podríamos meternos un poquito más o si nos podrían explicar las personas que se dedican a este tipo de actividades, ¿cómo veríamos la parte del ecocidio? Si bien ya lo manejó un poquito la doctora Chagoya, em, que ella lo comentaba, no creo que se termine con la raza. Me gustaría que se pudiera profundizar un poquito más, saber por qué sí, por qué no. Ahora, también tomando en cuenta la situación medioambiental, pues no todas las razas deberían de estar existiendo en este momento, ¿no? También, vamos, ya nos metemos a la producción de gases. Entonces, digo, no somos para determinar quién vive, qué muere, qué raza se queda y qué raza no se queda, pero en algún punto evaluar qué problema ambiental también se causaría con dejarla en libertad y con seguirla manteniendo. Esas serían al menos una de las situaciones que me gustaría que se pudieran profundizar. Gracias. Ok, creo que por aquí te tienen algunas de las respuestas. Muchísimas gracias, Jessica. Eh, Fernando, no sé si nos des chance porque creo que Candy le va a responder las preguntas y ya luego te doy uso de la voz, ¿te parece? Candy, Sí. adelante. Muchas gracias. Sí, Adelante, Candy. gracias, doctora. Respondiéndole a Tonatzin, creo, sí, creo que sí. En cuestión de lo del ecocidio, mira, lo que pasa es de que el toro de Lidia vive en extensas tierras, en extensos lugares, en muchas hectáreas. Entonces, el ganadero pues trata de mantenerlo así en su hábitat perfectamente para que pues tenga ese temple precisamente, esa bravura. Si se llegan a quitar las corridas de toros, como dice la doctora Chagoya, ya no van a tener un fin zootécnico, una remuneración los ganaderos, entonces ya no les va a interesar tener todas esas hectáreas dedicadas nada más para el cuidado de sus animales. Entonces, los ganaderos lo que harían sería pues convertir esas hectáreas que son no nada más para los animales de lidia, sino para toda la fauna silvestre que habita en este momento esas áreas, lo ocuparían pues como para cultivos, para algún tipo de cultivo que le deje una derrama económica al ganadero, puesto que ya no se va a dedicar a eso. En cuestión de que a lo mejor siga la raza para cuestión de producción, pues ya no les va a importar el que no tengan un manejo con humanos, el hecho de que no tengan contacto porque normalmente en su hábitat natural no tienen mucho contacto con el ser humano precisamente para que tengan esa bravura. Entonces, en este caso entrarían a ser animales de producción
donde pues los encerrarían en corrales más pequeños, bueno, donde no tengan ya un manejo como cualquier otra raza de producción. Por eso sería el ecocidio, donde empezarían pues a talar árboles para el cultivo, ah, se acabarían ciertos animales, como les digo, por ejemplo, pues gato montés, tecolotes, aguilillas, bueno, me refiero en el área de la zona centro de aquí del país, muchas serpientes, muchos animales silvestres que habitan en esa área. No sé si algo más. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahí nada más, mm, me parece que sí está, mm, o sea, que no habría un ecocidio realmente. O sea, creo que esa parte sí no, digo, el ecocidio lo seguimos haciendo todos y nos vamos a esta parte de la producción y hasta el hecho de que los animales estén sueltos en su hábitat o sea, no, realmente es igual. No se da o no es que al momento de meterlos en producción vayan a tener que talar más árboles, porque realmente se supone que los productores pues son productores y más bien incluso los tienen en ganadería extensiva, pero sigue siendo ganadería. O sea, no cambiaría esa parte, ¿no? Lo que sí cambiaría es el tiempo de vida que les van a dar. Creo yo, bueno, ahí sí me voy a atrever a decirlo y yo insisto, no crean que es por mala onda ni mucho menos, sino más bien se está tomando mal este concepto. Ecocidio no aplicaría, ¿va? O sea, sí, en este sentido no aplicaría. Entiendo el punto, pero si no, o sea, el ecocidio lo estamos haciendo todo el tiempo todos, en realidad. Entonces, bueno, es nada más. Eh, Mi estimado Fernando, que nos diste la palabra a los demás y una disculpota, ya se nos está acabando el tiempo, de hecho ya se nos fue. Yo sé, siempre estaba padrísimo porque tenemos toda la información, me gusta mucho. Igual podemos ver si se hace una segunda sesión, pero ahorita al menos me gustaría que dejáramos para la gente alguna opción que tengan ustedes en esta parte de la tauromaquia, ¿no? De forma que se disminuya la violencia, que sigan permaneciendo lo que es este arte, que permanezcan lo que es esta raza en la forma como conoce su vida hasta ahorita la raza, que es pues estos beneficios que tiene, ¿no? Nada más, Fernando, contigo cerraríamos así como participaciones y les pediría a los demás si pueden puntualizar algo que ustedes crean que podamos dejar de opción para mejorar esto, para ambas partes, ¿no? Tanto en el sentido, ahora sí burdamente dicho, animalista, como en el sentido de la tauromaquia. Adelante, Fernando. Ok, bueno. Yo creo que aquí tenemos una cuestión respecto al tema de las ideologías. ¿Por qué? ¿No? Uno, por ejemplo, sí, sí, durante 5 años esto va a lograr. Bueno, muchas veces cuando vas sobre todo con los miembros más jóvenes del crimen organizado, pues te dicen ese tipo de cosas, ¿no? No me importa lo que me pase ni lo que yo haga. Vivo bien durante 3, 4, 5 años, mi familia vive bien y no importa ni cómo me muera, no me importa lo que yo haga, ¿sí? Y también sabemos que como especie, pues ese es el problema, ¿no? Que no pensamos en los demás adelante de nosotros. Ahora, pues también en este tema yo les puedo decir, bueno, pues también con la Doc Patty lo saben, hemos trabajado pues este tema tanto de la tortura como de los delitos sexuales, ¿no? Entonces, pues es como agarrar y en este tema de que, sí, la cuestión de que no porque a mí no me hayan en alguna ocasión vaciado un garrafón de agua con chile en la boca, significa que, cosa más, que como me lo describan, yo voy a saber lo que es, ¿sí? Tristemente, en el caso precisamente que también, les digo también de un abuso sexual, pues lo pueden describir, pero pues yo no voy a saber ni a nivel emocional ni a nivel físico lo que sintió la persona, ¿sí? Entonces debemos de cuestionarnos como que todo este tipo de cosas, si me lo preguntan a mí, ¿no?
Hay un libro, no sé si alguien lo ha leído por acá, una novela que se llama El fin de la infancia. No es bueno, es un libro de Arthur C. Clarke. El chiste pues es que en un momento dado sí agarran, llegan extraterrestres a la Tierra, pero buscan que avancemos y prohíben todo esto relacionado, ¿no? Incluido pues lo de las corridas de toros y pues advierten que ya no las hagamos. Resulta que lo que hacen, pues hacen una corrida de toros y alguien, en cuanto sienten el primer estacazo en el animal, todo el estadio lo siente, ¿sí? Y es cuando pues ahora sí prohíben los deportes en los cuales se lastimen a los animales, ¿no? Creo yo que, pues, suena muy utópico. Como dice la Doc Patty, tal vez algún día sí podamos saber realmente qué es lo que pasa dentro de las mentes y los cerebros de nuestros animales, ¿sí? Pero, pues, debemos de cuestionarnos si hasta ese día, pues, vamos a hacer cosas al respecto, ¿no? Y pues que todo esto al final del día, si me lo preguntan, si es necesario un esfuerzo extra. Y qué es lo que a veces, pues, en eso fallamos, ¿no? Que por eso a lo mejor el mundo, el planeta, el ambiente de repente llega a estar como está. De que, pues, necesitamos un poco más. Ahora, no es imposible, ¿sí? Hay muchas cosas que hemos logrado que nos han costado y que hemos podido cambiar, ¿sí? No se trata de ser idealistas, nomás porque sí, más sin embargo, pues tenemos que caminar hacia adelante. Estancarse es morir, hasta en la cuestión evolutiva lo sabemos, ¿sí? Entonces, pues yo lo que quiero decir es, tal vez yo no, obviamente yo no más bien yo no tengo todas las respuestas, pero pues ¿por qué no entre todos encontrarlas? ¿Sí? Irnos hacia adelante, dejar de estar con luego confrontaciones y demás, y decir, vamos a ver, o sea, qué opciones tenemos para mejorar todo esto, ¿no? Y poder estar, insisto, respetarnos lo más posible y llegar a un acuerdo lo mejor posible para todos. Eso yo creo que incluiría mi propuesta final. Es lo sé, pues yo creo que muchas gracias a todos. Estuvo muy interesante la plática y todo lo que se menciona aquí. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Fernando. Bueno, pues ya saben, vamos anotando acá las propuestas. Tonantzin, adelante con su propuesta, de favor. Muchísimas gracias, doctora. Pues más que nada agradecerles a todos. He aprendido el día de hoy de cada uno de ustedes y alguna propuesta pues para mejorar esto es, siento que podemos palpar y conocer más de cerca a la especie, a la ganadería, a toda la actividad, si bien como lo menciona el doctor, es importante que no tenemos todas las respuestas, pero podemos sumarlas a través de cada uno de nosotros con todo basado en lo científico y a realizar más estudios para poder realmente emitir un juicio que sea adecuado y acorde a los resultados que se obtengan de diferentes estudios de investigación, todos en pro de esta especie y sobre todo de esta raza. Muchísimas gracias, Tonantzin. Jessica, adelante con tu propuesta, de favor. Creo que por ahí el doctor Rodrigo tenía la mano levantada antes que yo. Ah, ok, Pero perdón, no se preocupe, doctora. le cedo el lugar que le diga a la doctora Jessica, después yo cierro. Muchas gracias. Bueno, yo súper rápido. Yo creo que lo que me llevo, antes que nada, es agradecerles todos los conocimientos que aportaban en esta mesa de diálogo. Y pues bueno, nada más ver la posibilidad de dar la oportunidad a ver cómo funcionan los nuevos lineamientos. Si no están funcionando, si no se adaptan a lo que requiere la sociedad y si sobre todo no se adapta a la parte de la tauromaquia también, pues después de todo se puede apelar, invitarnos a todos a no dejar de ser parte activa sobre la toma de decisiones, médicos veterinarios, psicólogos, en algún punto también, partes católicas, cristianas, digo, porque después de todo también tienen una cristiana ahí, que todos nos involucremos más en este tipo de leyes, porque después de todo ya sabemos, movemos una ley, protegemos o desprotegemos a una especie y todo se va a desbalancear. Y pues, más que nada, revisar la posibilidad de que sea la entrada a este tipo de eventos a personas mayores de edad. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, mi estimada psicóloga Jessica.
Doctor Rodrigo, adelante, por favor, mi queridísimo doctor. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerle la invitación, doctora, agradecer la participación de todos, la verdad, siempre enriquece uno más, platicando, dialogando sobre todo, no caer en apasionamientos. El diálogo siempre lleva más, más ideas y con buenas respuestas. Y nada más, como para finalizar, sí, yo sé que esto causa mucha polémica, es muy polémico más en este momento por toda la situación que está alrededor de. Yo nada más les diría que, o los invitaría de alguna forma a que se acerquen más, ya sea como profesionales, ya sea como personas que quieran conocer, se acerquen un poco más a este mundo para que vean que no todo lo que se dice sobre la violencia es tan palpable o real. Nos quedamos mucho solamente con lo que vemos. Y en este caso, que sí invito a los que se dedican a la parte, por ejemplo, psicológica, pues que también se acerquen o involucren más, pues hagan estudios para que vean que realmente si estamos afectados los que somos taurinos o los que no, o sea, pero que lo hagan realmente, para que cuando se someta a una discusión, se someta a un foro para arreglar una norma, o sea, se tenga un documento con el que le diga, mira, o sea, si daña psicológicamente, si hace esto, no basarnos solamente en comportamientos humanos, porque ese es un pequeño problema y no te caemos en lo mismo, seguimos humanizando. Entonces, sí es importante mucho, que se haga mucha investigación, pero el problema va a ser que si la suspenden ya no vamos a ver investigar nada. Entonces, tendría que haber sido antes toda la investigación, ¿vale? De este mundo para poder tener, como dijera en mi pueblo, los pelos de la burra en la mano, ¿vale? Porque mucho de esto es, como le repito, seguimos hablando, comparando mucho la cuestión humana con los animales y en esta parte de la tauromaquia. Entonces yo los invito a que de alguna manera se acerquen a gente que conoce, se acerquen a alguien que los pueda darles una empapada más sobre lo que es la tauromaquia y que vean que no todo es violencia, ¿vale? Y pues con eso le agradezco muchísimo la invitación, doctora. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Doctor Jesús Juárez, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Miren, honestamente entendí varias cosas que no, bueno, mi postura siempre ha sido en esto neutro. Eh, Como médico he tenido la posibilidad, bueno, principalmente como persona he tenido la posibilidad de ir a las corridas de toros. Nunca me gustó. Respeto las actividades, respeto a la gente que lo hace. Nunca me gustó. Se me hace algo cruel a mí, digo, respetando igual lo que los comentarios de los médicos, pero también siento que es un punto delicado ver la manera de cómo se legisla qué se va a hacer con todo esto, debido a, me acuerdo que hace varios años, no sé si se recuerda, doctora, que cuando querían eliminar los circos con animales, y hicieron firmas y todo. Y como dijo el médico ahorita, no sé, en muchas veces, no sé, bueno, tal vez en el centro del país sí, pero acá en la zona donde digo yo, solamente se citó a los proteccionistas, a los animalistas que apoyaran en ese tipo de proyectos. A nosotros como médicos nos ignoraron. Eh, y pues ya veo lo que pasó al final. Muchos animales desafortunadamente fallecieron ahí abandonados. Entonces lo ideal sería que se vaya a hacer algo, sea con la visión médica, con la visión de más especialistas y no nada más de la persona que te puede dar el voto al momento que lo necesitan los políticos. Sé que esto de los toros no creo que se termine en 20 años, si es que se llega a disminuir, erradicar o quedar como lo que comentan que es al inicio que decían que era un arte, pues el arte va en en los museos. Si se llega a hacer algo así, pues unos 50, 100 años. Pero pues aquí lo importante es ser empáticos, como decía el psicólogo, por los demás seres sintientes y no pensar que porque nosotros creemos que no le duele o vemos que no le duele, el ser sintiente no sufre. Entonces, es muy delicado. Entonces, pues de mi parte, yo siento que aquí en México hay mucho que podemos hacer, principalmente viendo la manera que apoyar a la gente que dice que no,
y que argumenten de manera lógica y no nada más por bilis, y la gente que dice que sí hay que dar esto adelante, no nada más porque si lo quitamos le va a doler en los bolsillos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Marta, Lucila, no sé quién más me falte de darme su último punto. Marta, Lucila. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, adelante, su último, ahora sí algo con lo que crea que podemos mejorar esto, que hagamos, que dejemos, vaya, para que no nos vayamos a extremos. Muchas gracias. Mire, yo soy muy taurina de corazón desde muy chica y honestamente creo que la mayor parte de la gente que ha hablado no conoce lo que es el medio taurino, todo lo que conlleva. Creo que hay mucho desconocimiento y solamente se van por la parte de que los toros se les tortura, pero no entienden todo el entorno que hay alrededor, empezando por el respeto a las opiniones y a los usos y costumbres de diferentes personas. Y creo que debería de haber respeto hacia todas las formas de pensar. Y además de que si se está tratando una cosa de la tauromaquia, que inviten a personas que están realmente en el medio, que pueden contestarle con la verdad de cómo está el entorno, si se cometería un... Perdón, voy a tener que silenciar y les voy a decir por qué. Porque yo les dije que este espacio era para todos poder opinar. Sí, efectivamente, habemos de diferentes, tanto los que somos neutros como los que son apasionados de la tauromaquia, como también los que están en contra. Entonces, desgraciadamente, mi estimada Marta es la primera que se sale de este lineamiento y que, pues, más bien llegó tarde y tal vez por eso no se dio cuenta de todo lo que dijimos durante la charla, pero la verdad es que sí se respetaron todos los puntos. Es la primera que no lo respeta. Discúlpeme, tuve que silenciarla por eso. Y les recuerdo a ti en casita, voy a hacer lo mismo con los comentarios. Aquí tenemos apertura. Violencia genera violencia. Y el hablar mal hacia otros o generar todos están mal menos yo, eso no está padre. ¿Sale? Eso no aporta. Y aquí venimos a aportar. Justamente estos son esos espacios que es enseñarnos a aperturar y a aportar y a escuchar sin ser groseros contra otros y creyendo que solo lo que yo sé es lo ideal y es lo único. Por eso les pedía que cada quien dé una opinión sobre cómo mejorar. Quienes están a favor la han dado y les agradezco muchísimo. Quienes tenían un punto neutro, algunos ya decidieron pasarse a otro punto y también, qué bueno, o sea, finalmente para eso está esto, para que todos aprendamos y mejoremos, ¿ok? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes, gracias a ti en casita que nos estuviste escuchando, deja todos tus puntos, ya sabes que aquí estamos pues para mejorar y para buscar estos puntos en donde todos formemos parte, porque somos una sociedad, todos formamos parte de la sociedad y todos los puntos son válidos, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, gracias a todos que estuvieron aquí, gracias en casita y pues nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.